Y las 45 personas que nos ven, como siempre, un gusto verlas. Después de 4 meses salgo a validar otra vez. Terrible. Claro, No me quedo en mi zona de comodidad de solo validar o no me ajá. quedo en mi zona de comodidad de solo construir. Dices, lo hago porque quiero hacerlo, pero después Ujú. entras y Sí, pensaste que iba a ser fácil, ¿no? sí. Dale. Ok, démoslo entonces. A ver, 3, 2. Hola, buenas noches con todos. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches con todos. Bienvenidos a todos. Gracias. Estamos en un capítulo más de nuestras conversaciones del libro Esto es estrategia. Hoy vamos a hablar del capítulo o del párrafo 73 que dice, sin una estrategia. ¿Ya? Y la frase inicial, y solo voy a leer esa parte, dice, el meme dice, hacemos esto no porque sea fácil, sino porque pensamos que sería Bien, eso fácil, es fácil. ¿no? Entonces, lo que estábamos conversando antes de empezar con Raúl era que se lo puede tomar de varias maneras. Y yo decía que en general suele pasar, especialmente en proyectos tecnológicos, que no tenemos una dimensión de lo que significan los proyectos, ¿no? Ni Ujú. los clientes, ellos dicen, sí, quiero esto y ya está bien definido y el momento que ya te metes y ya lo usan, empiezan a cambiar las cosas. Nosotros mismos decimos, oye, yo ya sé la tecnología, ya sé cómo implementar ya y ya validé. Empezamos a implementar y ahí cambia y recién empezamos a conocer el mercado. Entonces, a todos nos pasa que realmente pensamos que sería fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ahí, o sea, bueno, todos estamos medio preocupados por la situación del país, ¿no? Acá en Ecuador las cosas no están fáciles de ahorita, pero bueno, como estábamos diciendo previamente, independientemente de cómo vayan las cosas, uno no le queda de otra que tratar de sacarlo mejor, ¿no? O de hacerlo mejor, Sí, más que de correcto. sacarlo mejor. Pero bueno, o sea, pensando en esto y pensando en lo que hablábamos también, hay esto de, esto que acota que muchas veces las conversaciones estratégicas se vuelven tan pesadas o tan complicadas que termina diciendo, uno termina diciendo, no, 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 ni te metas a eso. Entonces, un ejemplo, ¿ya? En Practices o sea, somos una empresa de tecnología, pero no somos un startup impulsado por Venture Capital, por capital de riesgo. Entonces, en ese contexto, nosotros o sea, no tenemos necesariamente el dinero necesario para quemar un montón para quemar un montón de crecimiento, por decirlo así. En el modelo SaaS, cuando uno adquiere un usuario, el costo de adquisición suele ser entre 6 y 12 mensualidades. Entonces, en nuestro caso, conversaciones internas que tenemos que son importantes son cómo lo hacemos para recuperar todo ese CAC en un mes. Ahorita estamos en la norma de los startups que nos toman entre 6 y 12 meses recuperar. Y se nos hace difícil porque no tenemos venture capital. Entonces, claro, muchas veces esa conversación termina en, no, 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 chuta, hay que vender, hay que administrar las ventas, hay que traer más leads, y no terminamos de encontrar un mecanismo para que los clientes estén dispuestos a pagarnos en un mes su costo de adquisición. Entonces, uno se vuelve en estas conversaciones, les ve muy complicadas, les ve muy largas, les ve no urgentes y muchas veces parece que era lo más fácil seguir haciendo lo que teníamos, lo que estábamos haciendo, pero vamos un año, vamos 2 años y seguimos igual de exhaustos, igual de, ¿cómo se dice? Frustrados porque no logramos el crecimiento adecuado, porque no nos centramos en esa conversación, ¿no? Entonces también por Y ahí es ese punto. tú mencionabas rápidamente un ejemplo que era la analítica, que decías, no es urgente la analítica y por lo tanto no simplemente y por lo tanto no tienes datos para poder decir si las Claro. acciones que estás tomando son las correctas. ¿Te refieres a eso en lo que decías? Eso le veo distinto. O sea, en general, Ok. digamos, llega un nuevo jefe de marketing y el nuevo jefe de marketing recibe lo que había. Y lo que había casi siempre es alguien no trajo leads adecuados. Entonces el jefe Ya. de marketing que hace, chuta, traigamos mejores leads. Y es, ok, ¿cómo sabes cuáles son mejores leads? A ratos lo mejor es ver qué pasa en tu producto. Y el qué pasa en tu producto depende de analítica. Entonces, si es que no está configurada la analítica y tú dices, no, 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 es que ahorita son los leads, es que ahorita es el tráfico, es que ahorita es los vendedores, los SDRs y pasan 2, 3 años y sigues sin tener la capacidad de tomar decisiones basadas en datos. Y estás en el paso cero de nuevo.
por hacer estas otras cosas que se suponía que iban a ser fáciles, pero chuta, no están viniendo los leads con la calidad adecuada. ¿Qué parte Claro. de mi producto es la que funciona mejor? ¿Cómo le posiciono mejor? Se, se vuelve complicado. Claro, yo al leer este párrafo y en nuestro caso con inmovilístico que estamos empezando, como dices, no tenemos tampoco el capital para quemar, pero tampoco podemos no lograr avanzar o no tener los contactos adecuados. Lo que sí nos ha pasado a nosotros, y entiendo lo que dices de que lo urgente como es, siempre se lo pone delante, se lo pone como prioridad sobre lo importante, ¿no? Ujú, Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es que nosotros vemos, hacemos ciertas validaciones con un grupo y decimos, oye, sí, esto se ve sencillo, vamos a ujú, implementarlo, vamos a mm, lanzarlo y va a haber la adopción rápido. Pero claro, como estamos hablando, son sistemas que ya, o como hemos hablado en ocasiones anteriores, son sistemas que ya están establecidos y que exacto. tienen una resistencia al cambio. Y por más que hagas una implementación inicial, dicen o no le entiendo, o no está tan fácil, o no, o me faltan Claro. estas otras cosas que no te había dicho. Y ahí ya se vuelve un poco más complicado. Nunca es tan fácil como pensaste, ¿no? Pero sí pensamos que iba a ser fácil, pensamos que nos iba a tomar 2 semanas, que nos iba a tomar un mes, que nos iba a tomar 2 meses, y después termina tomando 3 meses, 4 meses, Claro. 5 meses, Y seguimos al inicio. y Seguimos, seguimos al inicio. ajá, porque resulta que ahí no está el valor. Correcto. Pero Y ese es el detalle. Sí, sí, o sigue, sea, ese sigue. punto que levantas a mí me parece que es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque, o sea, escuchar al usuario es indispensable, pero encontrar la forma de escuchar al usuario es bastante complicado, ¿no? Porque el usuario te va a decir que necesita mil cosas, y el jefe del usuario te va a decir que necesita mil cosas más. Y cuando las ve, cuando las usa, cuando las toca, se da cuenta de que no ha sido tan así. Por ejemplo, pues, alguna vez, hace tiempo, con un socio que tenía, se le ocurrió a él, de hecho, hacer una cosa que se llamaba el touching. Pues el touching eran dos pantallas, una pantalla que estaba a tu cara y una pantalla que servía como teclado o como mouse, así, para que lo que ves del frente funcione. Entonces sí, y tenía que verse hermosa y tenía que funcionar espectacular y lo que sea. Y así trabajamos como un año para que salga. Y resulta que, claro, cuando tú estás frente a una pantalla, esperas que la pantalla sea la que funcione, no simular un teclado con otra pantalla. Entonces, esa clase de paradigmas que teníamos y en ese rato era parecido, era, oye, ¿no será que hacemos un análisis? ¿No será que salimos a buscar al usuario? Porque al usuario nosotros le explicábamos, oye, son dos pantallas. Y es una pantalla abajo en la que gestionas lo que vas a ver y como es pantalla no necesitas ni siquiera atinarle bien. Y el usuario decía, claro, hermoso, me encanta, suena súper bien. Pero claro, cuando se topan con las dos pantallas, resulta que no ha sido tanto así, que no ha sido Ujú. tan natural el que una pantalla controle la otra. Claro, y es interesante y es lo que todos dicen, pero nos pasa igual a todos. El usuario no sabe lo que quiere. Ujú, Saben que tienen un problema, sí, no saben exactamente por dónde va y te empiezan a pedir diferentes cosas. Ahí la estrategia en que te ayuda es a definir, ok, por aquí sí quiero ir y por acá no quiero ir. Entonces a estas cosas les digo que no y a estas les digo que sí y vamos explorándolas, pero vamos mucho más allá tratando de entender qué necesitas más que lo que me pides, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que estás diciendo? Y cuando tratas de vender una idea, lamentablemente la retroalimentación de las personas es, oye, sí, está súper claro, es chévere, dale, me hermoso, encanta la idea. claro, Es hermoso, claro. Ahora, ya en la parte de uso, el momento que lo implementas y lo pones allá afuera, es que regresan y dicen, ah, ¿sabes qué? No ha sido tan así, no lo entendí tan bien, me parece que las dos pantallas no tienen sentido, o que esta exacto. funcionalidad no era, me falta todo esto otro de acá. Exacto, exacto. Y a ratos es lo mismo que con la analítica, porque a ratos, o sea, es lindo sentarse a, José siempre suele decir eso, a mí me encanta hacer tecnología, pero mi problema es que cuando me meto a hacer tecnología, luego me olvido que he tenido que pagar las cuentas, he tenido que cobrar, he tenido que hacer que el negocio funcione. Entonces, claro, cuando uno está así en el plan de conceptualizar algo y querer lanzar al mundo y querer ver lo que está sucediendo, es facilito, es facilito lanzarse a construirlo cuando probablemente la conversación complicada es lo que nos plantea desde el principio Steve Blank, ¿no? Vamos por partes, out of the building. Pero también el out of the building a ratos implica un estar tranquilo con no hacer mucho
O sea, con hacer muchísimo y estar moviéndote en todo lado, pero sentir que no avanzas. Y Claro, ese, es que va por los dos lados. Y me voy a enganchar ahí en lo que estás diciendo en una cosa. Como personas nos encanta hacer más de donde nos sentimos cómodos. sí, Entonces, si nos sentimos cómodos haciendo tecnología, si nos sentimos cómodos haciendo marketing, es como cuando dicen, si tienes un martillo, todos son clavos. claro. Si tu Entonces, única a herramienta todo, es un martillo. claro, a todo le tratas de dar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si a ti te gusta hacer validación, dices, "Ah, ok, vamos a hacer validación y a pesar de que ya tengas datos, en cambio pero sigamos conversando, sigamos, Claro. porque todavía no hemos entendido todo, ¿no? Ujú. Ese balance estratégico entre sí validar, escuchar al usuario, pero entender que el usuario no sabe siempre lo que quiere o lo que necesita, mejor dicho. O sea, sabe Sí. lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Sí. Entender eso e irlo haciendo, tangibilizándolo paso a paso para seguir validando ahí sí. Ujú. Y no quedarte en tratar de entender 100% al usuario, ni tampoco quedarte en implementar. Ah, no, ya te escuché y empiezo a implementar 3, 4 meses y recién después de 4 meses salgo a validar otra vez. Terrible. Claro. Claro. Y es ese el error, el error que te dice aquí, o sea, es el error de simplemente empezar con mucho optimismo y con mucha energía y con el verbo, a ratos está vendiendo humo, pero no necesariamente con estrategia, ¿no? Correcto. Entonces ahí, Así o es. sea, pero también, o sea, a mí me parece que plantea también este punto, ¿no? Como el aprender a apreciar la inacción estratégica, o sea, retrasar al máximo el sentarse a escribir código en ese... claro que ahorita la cosa ha cambiado, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial y el vibe coding que tanto asusta, tanto molesta, tanto de todo. O ni siquiera eso, sino de pronto las plataformas que te permiten hacer rápidamente demos funcionales y productos mínimos viables. O sea, como que eso se está reformulando un poco. Pero, o sea, a ratos de esta necesidad de sentir que se está avanzando, sin necesariamente pasarla por el filtro de la estrategia, puede ser una forma de perderse, ¿no? Totalmente. O sea, ¿y qué es lo que sucede? Ojo, nosotros vemos como que hay un cambio realmente, yo creo que sigue siendo lo mismo. El vibe coding lo único que te permite es hacer prototipos más fáciles, ya que sean un poco más funcionales, pero antes también podías hacerlos con solo pantallas. O sea, hacías Claro. simplemente el wireframe y ya podías salir y Sí, con validarlo. O Webflow, podías hacerlo con... dibujado. Ujú. De hecho, con- Webflow, con- sí, sí, sí. O sea, ponte esta plataforma Webflow o el Squarespace y demás. Incluso te permitían hacer bases de datos. Entonces tú podías hacer, o sea, claro. había que entenderle, pero era súper clic, clic, clic para hacer bases de datos para que se presente de forma distinta, para que básicamente haya un endpoint que esté lanzando información y se pinte. Entonces, probablemente hasta era más rápido. Bueno, no sé, ya la gente tecnológica se supone que está Pero haciendo lo más rápido, ¿no? ¿cuál es el detalle ahí? Y es lo que te digo. El detalle es la decisión estratégica de hasta dónde llegas y la claridad de decir, ok, mira, tengo que ir a validar, valido y construyo poco y regreso y valido un poco más y Sí, construyo poco y regreso y valido un poco más. No me quedo en mi zona de comodidad de solo validar o no me ajá, quedo en mi zona de comodidad de solo construir. sí, ¿Cómo encuentras ese balance estratégico y desde antes haces la decisión, estratégicamente vamos a ir solo sí, hasta aquí, ¿no? Si me piden, ok, estoy haciendo, no sé, sistemas para marketing, pero también me dicen, oye, pero yo necesito la contabilidad de ese marketing atrás, ¿me puedes dar el sistema contable también? claro. Y dices, Se te fue el ah, caño, claro, o ajá, sea, te pago claro. por eso también, chévere. Entonces empiezas a desviarte de lo que estabas haciendo estratégicamente. Si no tienes esa claridad, básicamente piensas que todo es fácil y que todo va a tomar poco tiempo y empiezas a no tener o a desviarte del camino, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, te dejaste de ser una empresa que tiene un producto a convertirte en una factoría de software, ¿no? En ese elemento en esa situación que tú pones. Escuchaba chuta, no me acuerdo de qué empresa era la CRO, porque era una chica súper inteligente, que era la primera CRO de una empresa grande, tipo, chuta, algo así tipo Gong, una súper estrella de la tecnología actual. Y decía, y ahí me parece
que ahí hay que ser estratégicos también, porque ellos decían que al inicio mucho ganaban haciendo consultoría, pero la consultoría siempre estaba basada en el producto. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser bien ruthless, ¿no? Porque es facilito hacer lo que tú dices. Es, oye, pero necesito también contabilidad. ¿Te puedes encargar? Dale, me encargo. O Y sabes integro que algo también, y empiezas a dar ajá, el servicio. Ujú. ajá. Y sabes que también tengo un problema ahorita que estoy perdiendo, se me están perdiendo los productos. ¿Tú crees que puedes hacer algo para controlar materia prima? Sí, sí, tranquilo. Chévere. Y oye, estoy con problemas de nómina, entonces también hazle de nómina. Y de pronto no tienes productos, tienes un cliente, a un cliente que le estás vendiendo horas de desarrollo. Entonces, claro, estas personas que hablaban de Gong, si es que eran Gong, por ejemplo, se metían a hacer consultoría, pero consultoría de la estrategia comercial del año y no se salían de ahí. Entonces, tener, Pero date cuenta que qué termina sucediendo es que empiezas a distraerte. Si no sí, tienes una estrategia clara, como dicen, si no sabes a dónde quieres llegar, cualquier camino te sirve. sí, Y si no tienes una estrategia clara, a veces piensas, ah, sí, es que le estoy dando servicio al cliente, entonces es súper bueno. Pero eso te empieza a distraer y te empieza a quitar, no sé, 15, 20 horas a la semana, donde ya no estás con otros clientes, no estás validando, claro. no estás conectando, no estás afinando tus habilidades y las habilidades de tu equipo. Ujú. Como decía Steve Jobs, ¿no? Focus is about saying no. El enfoque se trata de decir que no. Y qué jodido que es decir que no. Aunque tú dices Claro, que y es un qué poco más jodido es fácil, ¿no? enfrentarte también, qué jodido también que es enfrentarte contigo mismo, con esa idea y regresando. ¿Ya? Lo hacemos no porque sea fácil, porque al principio nadie entra y dices, no, esto va a ser fácil, sino que dices, lo hago porque quiero hacerlo, pero después Ujú. entras y Sí, pensaste que iba a ser fácil, ¿no? sí, sí, Ah, sí. no, sí, esto ya no parece tan intimidante, hagámoslo. Pero entonces llega a eso mismo, llega al punto donde lamentablemente te empiezas a distraer con muchas cosas, te empiezas a desviar y entonces todo dices, "Ah, pero tiene sentido, es que tengo que darle servicio al cliente, ¿no? Tengo que mantener a este cliente". Y ahí te distraes, justamente porque piensas que es fácil, que ese es el camino. Entonces serían encontrar buenos mecanismos para concentrarse, ¿no? A mí me da la impresión de que los gringos son súper buenos para eso con esto de la configuración de los boards. Entonces, claro, tener un board que todos los meses se reúna y te haga responsable de que las cosas vayan progresando, creo que es un buen mecanismo de mantenerte en el camino. A ratos de copiarte también. Sí. Dicen que había un conflicto porque Eric Schmidt era parte del board de Apple, cuando Apple ya tenía el iPhone y Google todavía no tenía Android. Y fue una de aquellas cosas que dicen o sea, que a Steve Jobs le hicieron tener un colerín brutal, ¿sí? Cuando se dio cuenta de que Android estaba a punto de salir, ¿no? Pero, o sea, sí puede ser un buen ejercicio ese de tener a alguien que cada mes te diga, oye, te estás desviando, ¿qué estás pensando? ¿A dónde quieres ir? Claro. Y ¿qué es lo que sucede? Ese board no necesita ser alguien externo totalmente, podría ser alguien interno, pero que digan, ¿sabes qué? Esto fue lo que dijiste que ibas a hacer, ¿qué tanto de esto que dijiste que ibas a hacer has hecho? Y si no has hecho esto, ¿en qué estuviste trabajando? Claro, claro. ¿Ya? Porque Eso es duro, ¿no? el detalle es que es súper incómodo. Sí, es súper incómodo. Sí, o Claro, sea, ¿qué fue? ¿Qué fue? O sea, vos dijiste que ibas a hacer esto, bueno, y no está. Ok, ¿y qué está? claro. ¿Qué No, está? ajá, ¿Y por qué está esto de acá que no estaba entre las cosas que dijiste que ibas a hacer? claro. Y claro, es esa parte, y como te digo, no necesitas hacer un board, pero el ejemplo que das es súper claro. En las empresas o en las startups ya establecidas se coloca un board para que haga justamente esa labor, que es ayudar a avanzar, a dar conexiones, a dar consejo, pero también mantener el enfoque. Decir, ok, miren, se están desviando de, el propósito de lo que les invertimos, ¿no? O de lo Ujú. que se creó la empresa. Sí, y creo que va súper ajustado con este otro punto, ¿no? Que si es que te interesa realmente el trabajo que quieres hacer, vale la pena que esté basado en una estrategia que esté estructurada, verbalizada y en constante prueba. Porque esta estrategia siempre va a afectar un sistema. Y ese punto siempre se nos hace, o sea, creo que es un punto ciego a ratos. Hay un sistema que está ahí y es del sistema que no permite que te enfoques en esas cosas, que te enfoques en la analítica, que te enfoques en la ecuación de valor o en lo que
realmente necesita el usuario, no lo que dice que necesita, o en no dedicarte solo a tecnología y no dedicarte solo a validar. O sea, por ahí hay un sistema que que o está jugando en tu contra o está jugando a tu favor y vale la pena considerarlo, ¿no? Sí, claro. Y tener datos, como era lo que tú estabas diciendo al principio, cómo Sí, tienes datos y te enfocas en, primero veamos cómo obtener esos datos, ¿no? Veamos cuáles van a ser nuestras métricas. Ok, ¿cómo no te engañas para decir, ah, mira, esto va a ser más fácil? ¿Sabes qué? Pon unas métricas antes de salir a validar. Di si 6 de 10 usuarios o 7 de 10 usuarios o 30 de 50 me dicen tal cosa, pues entonces seguimos avanzando. Si no, ¿qué decisión se va a tomar? Porque si claro, no, si no tienes algún dato contra el que medir, literalmente cualquier camino te sirve y todos nos engañamos pensando que va a ser más fácil. claro. Ahorita necesitamos features, no te metes en otras cosas. Sean Ellis en el libro de Growth Hacking te pone dos ejemplos y te dice, bueno, Facebook empujaba código como 10 veces por semana. Entonces, si es que Facebook empuja código 10 veces por semana y tú empujas una vez por semana, ¿quién va a aprender más rápido? Entonces, ese era su primer punto. Pero el segundo punto era, en algún punto, después de empujar tanto código, se dieron cuenta de que no sabían qué exactamente funcionaba y qué no. Entonces, dejaron de empujar código por un mes. O sea, son 50 sprints menos que los manes, 40 sprints menos que los manes sacrificaron para decir, vamos a tener claridad absoluta de todo lo que está sucediendo con cada uno de los usuarios. Entonces, ese paso reverso es algo que alguna vez lo conversamos en todas las conversaciones, en todos los equipos, en todos los lugares en los que he estado participando, pero es difícil tomar esa decisión, es difícil hacerlo, ¿no? José, es súper difícil. Todo lo que estamos conversando son cosas realmente difíciles. El cambiar la mentalidad y decir, espérate un ratito, no es tan fácil como piensas. ¿Ya? Ujú. El también, ok, no te quedes solo en código, sino validar, no te quedes solo en Sí, validar, regresa a construir. Y como digo, no tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con haz lo mínimo para método salir Scrum. y entender que sí se necesita. Y yo he fallado en esto, en todo lo que hemos dicho, he fallado varias veces, ¿no? Sí, Y literalmente todos. en inmovilístico también me ha pasado. Empiezo a meterme con el código y es decir, ah, ok, mira, pulamos de un poquito más de esta parte, esta funcionalidad, Claro, o esta está súper fácil, saquémosla y nos saltamos la validación. claro. Tenaz. En mi caso suele ser que regreso a la comunicación. O sea, que como que, no sé, estamos controlando más de cada uno de los dólares que hacemos, tenemos mejores dashboards, tenemos más control sobre cada una de las actividades de cada uno de los UCDRs. Y yo tiendo a o sea, cuando no estoy claro de hacia dónde ir, tiendo a pero hagámosle así, comuniquémoslo así, posicionémoslo así, a pesar de que hay señales en otro lado, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, la parte en la que yo tengo background de publicidad, entonces la comunicación es mi zona de confort a ratos. Entonces, así como para ti es la tecnología. Capaz de encargar a alguien más de eso y lo he intentado, pero claro, igual que tú alguna vez me dijiste eso de tienes que contratar a alguien para que se encargue de lo que tú eres fuerte, para que tú te encargues de esas cosas que te incomodan, lo cual me parece, o sea, un gran consejo que no he logrado aplicar. Claro, o sea, ojo, en este caso, poniéndolo en contexto, es si tú eres la persona que tiene la visión, si tú eres la persona que tiene que ir adelante, no te puedes quedar atrás construyendo cosas operacionales. Sí, Tienes que estar en la parte de visión, en la parte, inclusive si es incómodo, en la parte de comunicación, por ejemplo. Para mí, la parte de comunicación, la parte de estar afuera conversando con los clientes, la parte de vender, no es totalmente natural para mí. Pero si yo no estoy ahí, no tengo esas conversaciones, no oigo lo que está diciendo el cliente, no puedo claro, ajustar. claro. Sí, sí, ¿Ya? sí. Y si No estoy hay nada y si, no hay nada que reemplace eso. claro, Nada. así es. Y si estoy, y yo sé que también puedo hacer código, pero si estoy ocupado lanzando código, no estoy ahí afuera teniendo esas conversaciones que se dan, es más, haces el demo y después del demo se da esa conversación donde el cliente dice, ah, sí, mira, he estado viendo estas otras cosas y esto de aquí me ha estado pasando y ahí descubres un nuevo dolor.
claro, que tal vez es más intenso del que quiere solucionar. claro, claro, claro. Y sí es impresionante también desde el otro lado, o sea, ya con un producto más maduro como el de Practices, en los últimos ya varios meses hemos tomado la decisión o sea, bueno, se supone que Practices ya está en un punto en el que el CEO no debería salir a vender y no sale a vender, pero siempre está atendiendo clientes y siempre está participando en algunas sesiones de ese estilo. Dicen que si tu empresa factura menos de $1 millón, el CEO debería ser el vendedor. Eso dicen los gringos, ¿no? El CEO debería ser el que vende, es verdad. O sea, el José cuando comunica la visión del producto es otra experiencia, o sea, la gente se enamora. A pesar de que a ratos es difícil de entenderle, pero el man, o sea, el José, el man, el José es súper, súper claro con de qué forma se desarrollaron los puntos y es mucho mejor comercial que incluso los comerciales y los de marketing que estamos ahí, porque no tenemos tanta profundidad sobre el producto como lo tiene él, que es el founder, es el visionario, el CEO y demás. Pero el punto al que iba con este es, claro, ahora que estamos todos viendo clientes todo el tiempo, me topé con un argumento de venta súper repetitivo. Es como, sí, me quiero cambiar de producto con ustedes por este motivo. Yo sí, es la primera vez que lo escucho. Y es la segunda, y es la tercera, y es la séptima. Y es como que de cada 10 personas, 7 nos buscan por ese motivo. Y yo sí, fui al equipo de ventas, ¿por qué nunca me dijeron esto? O sea, ustedes siempre les pedimos feedback, siempre les pedimos que nos digan todas estas cosas. ¿Por qué no me dijeron esto? Es que es una conversación que tengo todos los días con el cliente. Yo pensé que era súper obvia. Impresionante. O sea, si no, los japoneses tenían una frase, decían Genichi Genbutsu, que significa ve y míralo tú mismo. Y que luego puedas decir, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo viví. Entonces, no es una persona que estaba en la calle, hizo el estudio y pasó al jefe, al supervisor y así, que dicen que ese fue el problema que tuvo General Motors, que ellos tomaron las decisiones estratégicamente más acertadas, pero las tomaron 3 años después de lo que debían y Toyota se los comió. Dicen que el CEO de Toyota pasaba todo el día dándose vueltas por todo lado, viendo cómo la gente estaba utilizando sus carros. Entonces, se fue a otro lado la conversación, pero creo que todo va conectado, ¿no? Parece que lo perdimos a David. Bueno, aprovecho para despedirme. Probablemente no fueron los mejores puntos de vista, pero fue un gusto tener esta conversación. Me despido de las 45 personas que siempre nos ven y nos vemos en un próximo. Ah, nos Lo vemos. siento, fallas de internet, se Sí, desconectó. me estaba Entonces, ya despidiendo. Sí, pero dale, ¿qué? no, me quedé hasta la parte donde decías que Toyota se los comió. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que sucede? Inclusive como visionario, como fundador, como persona que está ahí, si pierdes ese contacto con el mercado, y pasan estas cosas que estás diciendo. Le encargas a alguien más y el mensaje viene cortado, el Sí, mensaje viene diferente. o nunca llega. Entonces, estoy de acuerdo. Ujú. Sí, Pero bueno, y sí, creo que ya es momento de despedirnos. sí, Gracias, Raúl. Fue una buena conversación. Yo creo que vamos a tratarlo otra vez cuando José regrese la sí. próxima semana. Vamos a toparlo aunque sea un rato, porque es Yo un creo buen que sí. tema este. Sí, sí, sí. Y las 45 personas que nos ven, como siempre, un gusto verlas. Sí, Sí, igualmente. Vale. estaremos en contacto. Una buena Muchas noche. gracias. Buenas noches a todos.